Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y estamos en esta serie bíblica estudiando el tema de sabiduría para la vida. Y estamos estudiando el libro de Proverbios, así es que espero que tenga ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz, porque hoy vamos a anotar un buen número de textos bíblicos. Entonces le invito para que se prepare y pueda aprovechar mejor este estudio. Vamos a orar y con esto daremos inicio. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu poder, por tu gracia tan hermosa que has mostrado para con nosotros. Gracias, Señor, porque eres un Dios santo, justo y perfecto, y queremos, como tus hijos, agradarte en todas las cosas. Rogamos tu dirección, perdón de nuestros pecados, y que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, y nos guíe a toda verdad por medio de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver el título de este estudio, que es el mejor consejo de un rey. El mejor consejo de un rey. Bueno, ¿cuál sería el mejor consejo que te daría un rey? ¿O qué consejo le crees que te daría algún gobernante, algún rey? Así es que vamos a ver a través de este estudio cuál es el mejor consejo, bueno, en este caso, que nos da el rey Salomón, que fue un rey de Israel y precisamente él fue el hombre más sabio que ha existido sobre este planeta, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo. Y Salomón nos da entonces lo que sería el mejor consejo, después de estar exponiendo sus experiencias de la vida y tratando de encontrarle sentido a todo, bueno, él llega a una conclusión. Y él fue el escritor del libro de Proverbios, que es el libro que estamos estudiando, y él también escribió el siguiente libro, que es el libro de Eclesiastés. Así es que acompáñenme por favor allá en Eclesiastés capítulo 12, en los versículos 13 y 14. Eclesiastés, que es el siguiente libro de los Proverbios, 12, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, dice así: el fin de todo este discurso, o sea, lo que él acaba de hablar, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, o el propósito del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, este sería, ya dando la respuesta, el mejor consejo que un rey nos daría. Y si usted y yo seguimos este consejo, nuestra vida cambiará totalmente, ¿sí? Entonces el consejo del rey Salomón es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo que nos está diciendo, ¿cuál es el propósito de tu vida? Temer a Dios. Ahora, hoy, ¿verdad? Hoy por hoy la gente está viviendo sin este temor de Dios. Y vivir sin el temor de Dios causa grandes consecuencias. Y vamos hoy a buscar un buen número de textos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento para entender qué es el temor de Dios, para también saber cómo vivir y cómo aplicar este temor de Dios, cómo crecemos en el temor de Dios. Y también veremos las bendiciones de vivir conforme al temor de Dios. Así es que en el libro de la carta a los Romanos, en el capítulo número 3, Romanos capítulo 3, verso 18, escribe el apóstol Pablo lo siguiente: no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿verdad? Ahora, leyendo el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Así es que el versículo 18, continuando, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, en el mundo la gente está viviendo sin el temor de Dios, ha perdido ese temor de Dios, pero lo más lamentable es cuando el pueblo del Señor, los creyentes, la iglesia, también comenzamos a vivir fuera del temor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el temor de Dios o el temor de Jehová? Proverbios 9:10. Vamos a Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Y aquí nos dice qué es el temor del Señor. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Es el principio de la sabiduría.
Y esta serie de sabiduría para la vida, bueno, pues estamos tomando este énfasis, vivir vidas sabias. Así es que si queremos vivir vidas sabias, el principio de la sabiduría es aprender a temer a Jehová. Ahora, ¿qué es el temor al Señor? Es reverenciar, respetar su nombre, someternos a su voluntad. Eso implica el temor, ¿verdad? Es adorarlo también con admiración, es asombrarse ante la grandeza y la majestad de Dios. Todo eso implica el temor de Dios, el temor de Jehová. Entonces es aprender a respetarlo, a reverenciarlo, a honrarlo, pero el temor de Jehová es también, obviamente, esta situación de someternos a su voluntad y siempre tener o crecer en esa admiración, en ese asombro de su grandeza, de su majestad infinita. El temor de Jehová también es, según Proverbios 8:13, dice aquí que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, otra definición muy breve y bíblica y muy sustanciosa es: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, si usted está aprendiendo a temer al Señor, ¿verdad?, usted entonces tendrá que ir aborreciendo, ¿verdad?, es decir, rechazando, no estar a gusto con el pecado, no sentirse bien con la maldad, sino, ¿verdad?, ir desechando de su vida lo que es en parte la soberbia, la arrogancia, el mal camino, ¿verdad?, y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Entonces, todo esto es lo que implicaría el temor de Jehová. Entonces, es una vida que se vive bajo el respeto, bajo la reverencia al nombre santo de nuestro Dios. Ahora, los creyentes, si nosotros hemos de veras creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de vivir bajo el santo temor de Jehová. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver algunas razones. ¿Por qué el creyente debe vivir o va a vivir en ese sano temor de Jehová? Bueno, número uno, por lo que Dios es. ¿Quién es Dios? Bueno, vamos a Apocalipsis 15, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 15:3. Y aquí nos da a conocer algunos de los atributos. Tememos el nombre de Dios por quién es Él, ¿verdad? Al conocer mejor su carácter, creyente tiene que doblar sus rodillas y quebrantar su corazón y humillarse delante de la presencia de Dios. Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, dice así, está hablando de lo que sucede en el cielo, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, o sea, de Cristo, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, vivimos bajo el temor de Jehová, porque Él es Dios santo, perfecto, soberano, creador del universo y de nuestra vida, el Dios todopoderoso, justo, un Dios de amor. Por eso tememos al Señor por quien es Él. En segundo lugar, vivimos bajo el temor de Dios porque Él merece nuestro amor, nuestra devoción, nuestra obediencia, nuestra confianza, la alabanza y la fidelidad. Todo eso y más merece Dios por quien es Él y por su gracia y su misericordia que Él ha mostrado para con nosotros. En tercer lugar, ¿por qué debemos de vivir bajo el temor de Jehová? Porque si quiero vivir sabiamente, ¿verdad?, entonces el principio de la sabiduría, como acabamos de leer hace un momento, es el temor de Jehová. Y podemos regresar, por favor, al libro de Proverbios, ahora en el capítulo 1, en el versículo 7, Proverbios, el primer capítulo y el versículo 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿por qué vivimos bajo el temor de Jehová? Porque si yo quiero ser una persona sabia en esta vida, pues debo de aprender en un primer lugar, ¿verdad?, a respetar, a honrar
y a ser veraz en mi corazón delante del Señor. Eso es vivir bajo el temor. Bien, ¿por qué un creyente vive bajo el temor de Dios? Aquí hay algo muy interesante. Busquemos ahora en el Antiguo Testamento mismo, en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, después del libro de Isaías. Jeremías capítulo 32, verso 38 y 39. Jeremías 32, versos 38 y 39, y dice así al hablar de ese pacto que Dios hace con su pueblo: y me serán por pueblo y seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Así es que, ¿por qué un creyente debe vivir bajo el temor de Dios o vive bajo el temor del Señor? Ahora, ¿por qué? Porque un verdadero cristiano ha recibido de parte de Dios, cuando usted se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, usted rinde su vida a Cristo, Dios lo que hace es poner en usted, es darle un nuevo corazón. Quite ese corazón de piedra que es duro, que es altivo, que es rebelde, y pone un nuevo corazón. Y también Dios no solamente nos da una nueva naturaleza, sino que nos da un nuevo estilo de vida. Dice, y les daré un camino, ¿para qué? Para que me teman perpetuamente. Entonces, el temer al Señor es algo ya, va a ser algo de todos los días, ya algo natural en el creyente. Es decir, ahora el creyente se gozará en el temor de Dios. Esta es una obra del Espíritu Santo, y eso se le llama el nuevo nacimiento. Entonces, una persona que se dice cristiana, pero que sigue viviendo como toda su vida ha vivido, una vida de egoísmo, de mentira, de mezquindad, de engaño, de maldad, etcétera, etcétera, pero se dice cristiano, pues no está viviendo bajo el temor de Dios, y entonces habría que dudar realmente de su salvación, porque quien es salvo ya ha recibido de parte de Dios un nuevo estilo de vida, un nuevo corazón, y ese temor, ese respeto hacia Dios, Dios mismo lo ha puesto en nosotros. Por eso los creyentes ahora tenemos que aprender a adorar al Señor. No como ahora se le llama a cualquier cosa adoración, no. La adoración se manifiesta en una vida de temor, de obediencia, de respeto al Señor. Bien, y en el Nuevo Testamento, ¿por qué tenemos que vivir en el temor del Señor? En la carta a los Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 5, versículos de 7 al 9. Hebreos 5, versos del 7 al 9. A ver, Hebreos 5, en los versos del 7 al 9, dice aquí la Escritura: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿por qué vivimos en temor, en el temor del Señor? Porque Cristo nos da el ejemplo. Nos habla aquí de su temor reverente, ¿verdad? Él clamó, oró: hágase tu voluntad, Padre Santo. Y esa oración provenía obviamente de ese respeto que Cristo, también aquí en su humanidad, ¿verdad? Porque él tenía dos naturalezas aquí en la tierra, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces, cuando él clama en esa naturaleza humana, él nos estaba mostrando ese temor reverente al Padre. Y por esa obediencia y por ese temor reverente, él vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, es decir, a todos los que creen de corazón en Cristo Jesús. Así es que tenemos estas razones del por qué debemos de vivir bajo el temor de Jehová. Bueno, ahora, el temor del Señor lo demostramos cuando obedecemos su palabra y vivimos en santidad. Aquí no hay pierde, ¿verdad? Si tú dices que eres creyente, que has nacido de nuevo, bueno, pues lo vas a demostrar. Vamos a ver algunas muestras, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 6, ¿cómo se demuestra el temor de Jehová? Bueno, cuando obedecemos su palabra y vivimos en santidad, en una vida limpia, en una vida diferente. Deuteronomio capítulo 6, versos 1
y 2. Deuteronomio 6, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, es decir, en la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces hay bendición cuando uno vive en el temor del Señor. Y dice, para que también a tus hijos les enseñes y a tus nietos el temor de Jehová. Entonces, pero el temor del Señor lo demostramos cuando le obedecemos, cuando le amamos. Ok, en segundo lugar, vamos a buscar en el libro de Josué. El siguiente libro de Deuteronomio, después de Deuteronomio tenemos Josué capítulo 24. Josué 24, versículo 14. Y Josué pues hace esta exhortación al pueblo de Israel una vez que ya están en la tierra prometida. Y les dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Estar ya en la tierra prometida es un tipo o una figura para nosotros los cristianos, es decir, ya estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, estamos en esa vida abundante, en esa vida plena, en esa vida que Cristo vino a darnos. Ya estamos en Cristo. Ahora, si estamos en Cristo, entonces dice aquí, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Entonces, ¿cómo voy yo a demostrar que ando en el temor de Jehová? Cuando sirvo a Dios, ¿verdad? Ya no solamente escucho su palabra, sino ahora sirvo. Y también vivo con integridad y con un corazón verdadero. Tengo que caminar en la verdad, es decir, el temor de Jehová nos va mostrando cuando estamos mintiendo, cuando no estamos actuando conforme a la verdad, cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces ese temor del Señor también nos ilumina para que podamos discernir, cuidado, ¿verdad? Si estamos en un momento dado desviándonos, pero cuando tememos al Señor, le servimos. Proverbios capítulo 16, verso 6. Proverbios 16, 6. Seguimos hablando del sano temor de Jehová y del santo temor de Jehová. Dice aquí, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Obviamente, ¿cuál misericordia? Pues es la misericordia de Dios, su perdón. Si mi vida está siendo gobernada por el pecado, la manera de cambiar es acudir a la misericordia del Señor, ¿verdad? Y luego dice, con misericordia y verdad, la verdad de su palabra y un corazón auténtico y genuino. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, es decir, reconozco mi pecado, acudo a la misericordia de Dios, acudo a la verdad de su palabra, y la verdad de su palabra me dice que si descanso en Cristo, si confío en Cristo, su sangre me limpia y me perdona de toda maldad. Y continúa ahí mismo, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto está clarísimo, ¿sí? El temor de Dios, una de las cosas que hace el temor de Dios es cambiar mi vida, es que hace que yo me aparte, ¿verdad?, del pecado, del mal. Así es que si alguien se dice cristiano, y vuelvo a insistir, pero su vida no ha cambiado, pues se está engañando, no ha tenido realmente la salvación. 2 Corintios 7:1, dice aquí el apóstol Pablo que al estar hablando también de esta santidad, 2 Corintios 7:1, dice entonces aquí el apóstol Pablo lo siguiente, que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos creciendo en santidad, es decir, en esa semejanza a Cristo Jesús? Bueno, mediante el temor de Dios. Entonces, en la medida en que yo sigo honrando y respetando y dándole ese primer lugar a Dios, mi vida va siendo perfeccionada, es decir, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Así es que
De esta manera, y una más, en 2 Corintios 5:11, son algunas maneras en las cuales estamos demostrando que tenemos ese temor de Dios. 2 Corintios 5:11 dice aquí el apóstol Pablo: conociendo pues el temor del Señor, ¿qué sucede? Persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. El apóstol Pablo sabía lo que era el temor del Señor. Entonces, cuando un creyente está aprendiendo a través de la Biblia lo que es el temor del Señor, ese creyente comienza a predicar a Cristo. Ahora, ¿por qué? Según el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, los cristianos compareceremos, daremos cuentas al Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Para ser recompensados o no, según haya sido aquí nuestra vida y según haya sido aquí nuestro temor del Señor. Pero también porque dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, en el verso 11, persuadimos a los hombres. Bueno, porque Pablo sabía, y usted y yo lo sabemos, que el destino que le espera a cualquier persona que no cree en Cristo y que le rechaza, su destino eterno es el infierno. Entonces, si usted de veras cree lo que dice la Biblia y usted tiene el temor del Señor, usted va a predicar a Cristo para que la gente escuche el Evangelio y para que la gente se convierta a Cristo y en lugar de ir al infierno vaya al cielo, a la presencia del Señor. Entonces, no tomemos a la ligera esta enseñanza del cielo y del infierno, ¿verdad? Porque si verdaderamente tenemos el temor del Señor, vamos a predicar de Cristo. Ahora, en penúltimo lugar, ¿cómo crecemos? ¿Cómo aprendemos a vivir bajo el temor del Señor? Bueno, Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio 17, vamos a ver cómo aprendemos a vivir bajo el temor del Señor. Deuteronomio 17, en esta parte, se va dirigida a todo aquel que iba a ser rey de Israel, ¿verdad? Y para que gobernara bien. Porque si nos preguntamos y si vemos el día de hoy, los ministros, los presidentes, los gobernantes, los reyes y todo el liderazgo político está mal, francamente. Ahora, ¿por qué no están gobernando? Hacen muchas promesas y la mayoría no las cumplen, si es que llegan a cumplir alguna. La verdad, ¿verdad? Claro, tenemos que orar por ellos, lo dice la Biblia, pero vemos la realidad también, ¿sí? Deuteronomio 17, precisamente para corregir esta situación, Deuteronomio 17, versos 18 y 19, dice así al hablar a los reyes: y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿verdad? Cualquier rey de Israel, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, ¿verdad? O sea, del Deuteronomio, de los 5 primeros libros de la Biblia, copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si es que él tenía que escribir con su propia puño y letra, ¿verdad? Una copia del original de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que lo leyera todos los días, a fin de que aprendiera a temer a Jehová y a guardar sus mandamientos. Así es que el temor tenía que comenzar por el rey de esa nación. Ahora, en nuestro caso, el temor igual, pues tenemos que orar porque los gobernantes se conviertan a Cristo y tengan ese temor del Señor. Pero ahora, cuando vamos a nuestra vida en casa, ¿quiénes somos los líderes, verdad? Varones y luego la esposa, etcétera. Entonces, y los hijos también tienen que aprender a temer al Señor. ¿Cómo? Mediante el estudio personal de la Biblia. Entonces, en primer lugar, voy a aprender el temor del Señor y voy a aprenderlo a vivir cuando leo su palabra y la aplico, ¿verdad? Todos los días. Ok, en segundo lugar, seguimos en Deuteronomio, en el capítulo 31. Deuteronomio 31, en los versos 12 y 13. Deuteronomio 31, versículos 12 y 13.
Dice así la Escritura: harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir en el temor del Señor? Bueno, en segundo lugar, a través de congregarnos con nuestra familia. Aquí está hablando adultos y niños, ¿verdad? Y los extranjeros que vivían ahí con los judíos, con los israelitas, congrégalos. Ahora diríamos el día de hoy, congréguense con la iglesia, ¿verdad? Para escuchar la predicación de la palabra y para que al escuchar la predicación de la palabra aprendan a temer, esposos, hijos, jóvenes, adolescentes y niños. Ahora déjeme hacerle la pregunta: ¿va usted los domingos, el día del Señor, a la iglesia? ¿Se congrega con la iglesia en el templo? ¿O no? ¿Usted de los que está ahora pues tomando esa mala costumbre de asistir cada 15 días, cada vez que puede, etcétera, etcétera? No, hay que tomar las cosas con seriedad. Por eso es el temor del Señor. No podemos estar jugando con la palabra de Dios ni con ese respeto que le debamos a Dios. Ahora, si queremos nosotros pues engañarnos, pues va a ser nuestro problema y vendrán luego las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio capítulo 14. Seguimos: ¿cómo crezco? ¿Cómo inculco el temor del Señor? Bueno, Deuteronomio 14. Y aquí va en parte una respuesta pues para aquellas personas o congregantes que asisten pero que no les gusta ofrendar, no les gusta dar, o lo toman a mal y siempre andan buscando pretextos. Bueno, entérese de lo que dice la Escritura. Deuteronomio 14, 22 y 23. Indefectiblemente, o sea, es un deber. Está hablando en el Antiguo Testamento, ahorita le damos la aplicación al Nuevo Pacto. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Así es que usted no lo sabía, cada vez que un creyente da, ¿verdad?, ofrenda o diezma, etcétera, o da las primicias es a fin de cuentas, el principio también en el Nuevo Testamento es lo primero de cualquier bendición, en cualquier época, de lo primero que te da el Señor, lo primero apártalo, son las primicias. Eso está significando que le estás dando el respeto, el temor que el Señor merece, porque le estás dando el primer lugar a Cristo. Dice Pablo, para que Cristo tenga en todo, en todas las áreas de nuestra vida, la preeminencia. Entonces, un creyente que no da, que da las obras, no tiene temor de Dios, punto, ¿verdad? Ok, y finalmente, en cuanto a este asunto, Salmo 86, 11, en cuanto a cómo crezco en el temor del Señor, Salmo 86, 11, dice aquí la Escritura, pues tenemos obviamente este elemento que nos da nuestro Dios para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y para mantenernos en comunión con Dios. El Salmo 86, 11, dice aquí el rey David: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, a través de la oración. Si usted siente que ha descuidado el temor del Señor y se está volviendo ahí medio mundano o mundano y medio, ¿verdad? Y etcétera, bueno, ore al Señor: Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame, confirma mi corazón para que te respete, te dé ese primer lugar que tú mereces en mi vida. Y finalmente, que es el mejor consejo de un rey, el temer al Señor, trae muchas bendiciones, ¿verdad? Obviamente trae también sus situaciones de que vamos en contra de los valores, de la forma de pensar y de actuar del mundo, y si hay un precio que pagar, por supuesto. Por eso dijo Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es parte del temor a Jehová. Bueno, entonces, ¿qué bendiciones hay? Salmo 19:9. Si usted teme al Señor, usted mantendrá una vida limpia.
el saber que Dios está con usted, el saber que Dios lo está mirando, el saber que los ojos de Dios están sobre los justos, ¿verdad? Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿verdad?, todos justos. Así es que el temor de Jehová hace que nuestra vida sea una vida limpia, ¿verdad? Porque guardamos su palabra, porque estamos actuando con esa conciencia de su presencia. Salmo 25:12, ¿qué otra bendición hay? Porque el temor de Jehová es una fuente de bendición a nuestra vida. Es una fuente de bendición a nuestra vida. Entonces el Salmo 25, en el versículo 12, dice aquí lo siguiente, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, cuando usted dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque usted realmente teme al nombre del Señor, pues el Señor le promete, yo voy a enseñarte cuál es el camino, ¿verdad?, que tú debes de seguir. Él nos dará guía, dirección a través de su Espíritu y de su palabra. Ahora, si usted es indiferente, si usted no tiene el temor del Señor, pues ¿cómo le va a decir a Dios, Dios, guíame, ¿verdad?, si usted no quiere hacer la voluntad de Dios y no tiene el temor del Señor? Bueno, Salmo 34:9, quien tiene ese temor de Jehová tiene también las siguientes bendiciones. Salmo 34:9 dice aquí de la siguiente manera, Salmo 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, los creyentes, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Bueno, entonces tenemos provisión asegurada. Salmo 115, verso 11. Salmo 115, verso 11. Tenemos aquí otra preciosa promesa. Salmo 115, verso 11. Dice de la siguiente manera, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, un creyente que tiene el temor del Señor cuenta con la protección y con la ayuda de Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra ayuda. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Proverbios, ahora vamos a Proverbios, capítulo 14, verso 26. Ya estoy a punto de concluir. Proverbios 14, 26 dice de la siguiente manera. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. La gente se siente muy insegura, siempre anda dudando, siempre anda con esa actitud de, pues no sé, ¿verdad?, qué va a pasar, y carece de confianza, y a veces anda tomando un curso para cómo sentirse seguro, cómo caminar con esa certeza, etcétera, etcétera. Mire, si usted vive en el temor del Señor, usted tendrá una fuerte, una grande confianza que nada ni nadie se la puede dar. Ni una cuenta en el banco, porque las cosas pueden volar así. Salud, dinero, posesiones, amistades, lo que sea, en un instante, pero usted no anda viviendo con ese miedo, con esa incertidumbre, con esa inseguridad. Si usted dice, mi vida está en las manos de Dios, ¿verdad?, yo lo amo, lo respeto, confío en Él, usted vive con esa confianza diaria. Y qué bendición es vivir con esa confianza. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte o la gran confianza. ¿Qué diferencias hay en nuestra vida cuando nunca estamos seguros de nada? Pero cuando estamos en las manos del Señor, vivimos con gozo y también con esa certidumbre, con esa certeza y confianza. Bien, y también Eclesiastés, otra vez el siguiente libro de Proverbios, Eclesiastés 7:18. Eclesiastés 7:18. Dice aquí el rey Salomón, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Aquel, dice, que a Dios teme saldrá bien en todo. Aunque de momento haya pruebas, haya desilusiones, haya obstáculos, si usted teme a Dios, usted saldrá bien en todo, ¿verdad? No significa que no tengamos problemas, sino que a pesar de los problemas saldremos bien. Y Eclesiastés también 8:12 dice casi lo mismo, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé
que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. El impío, ¿verdad? El pecador hará circo, maroma y teatro para que tenga lo necesario, a veces querrá tener de más, lo que sea, pero dice aquí el rey Salomón, yo sé que a los que a Dios temen les irá bien, a los que temen ante su presencia. ¿Qué le parece? Proverbios, y Hechos 9:31, dos textos más. Hechos 9:31. ¿Y qué decimos nosotros como iglesia? ¿Qué necesitamos la iglesia? Hermanos, lamentablemente hay mucha gente en las iglesias que viven sin el temor de Jehová. Se han vuelto religiosos fariseos. Solamente tienen lo externo. Una justicia como la de los fariseos de apariencia. Por eso no hay poder. No hay bendición como Dios quiere enviarla a su pueblo, a sus hijos. Por eso luego las iglesias pues están todas apagadas, sin vida, porque hay mucha religión, pero no hay poder del Espíritu de Dios. Entonces, Hechos 9:31, aquí nos da la gran diferencia, dos elementos, si podríamos llamar aquí, dos características de una iglesia que como Dios la quiere. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cada creyente que se congrega, que es miembro de la iglesia, que es discípulo de Cristo, debe de vivir, debe de andar, ¿verdad? O sea, ¿cómo usted va a ser edificado cuando usted anda en el temor del Señor? Así usted lea toda la Biblia, vaya todos los días al templo, a la iglesia, ore todos los días. Si usted no vive en el temor de Dios, no se edifica, ¿eh? Es solamente pose. Pero si usted quiere ser edificado, tiene que andar en el temor del Señor, y además la iglesia se acrecienta cuando es fortalecida por el Espíritu Santo. Qué combinación tan preciosa y tan tremenda. El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente transformándolo, y el temor del Señor haciéndonos que seamos edificados, que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Ahora sí, concluimos, último versículo. Proverbios 28:14. Se nos exhorta ¿a qué? A lo siguiente. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre o la mujer que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, le va a ir mal. Aunque de repente tú pienses que porque estás viviendo en el pecado y estás todo frío hacia Dios, todo indiferente, y juegas con el pecado y nada te interesa y nada te importa las cosas de Dios, espérate tantito. Dios nos está avisando, ¿verdad? Hace unos días acaba de haber un temblor en México, en la Ciudad de México otra vez. ¿Coincidencia? No. Dios es soberano, Él tiene todo el control del universo y de este planeta, y Dios nos está dando últimas advertencias, ¿verdad? Que el pueblo de México y los creyentes vivamos bajo el temor del Señor. Aquí nos dice, bienaventurado, o sea, más que feliz, el hombre o la mujer que siempre teme a Dios. En conclusión diríamos, vivamos siempre conscientes de su presencia. Ese es el temor del Señor. Siempre temer al Señor es una forma de decir que en cada momento somos conscientes de la presencia de Dios, en cada momento, no nada más el domingo, el día del Señor. En cada conversación, en cada evento y en cada acción, tener en cuenta a Dios. Eso es el temor de Jehová. Bueno, pues mis hermanos y amigos, con esto concluye este estudio, y antes de terminar con una oración, le comparto los siguientes anuncios. Por favor, ya dentro de el domingo 10 de octubre vamos a comenzar este curso que se titula Cómo beneficiarse de la palabra de Dios. Entonces, el costo es de 60 pesos y usted lo puede pagar en la librería de la iglesia. Tenemos 2 domingos, este y el que viene, nada más para estar recibiendo el costo del material y tenérselo ya listo para el domingo 9 de octubre. Lo tenga ya en sus manos y comience a partir del 10 de octubre. Son 10 lecciones, una por semana, y ya hemos explicado la manera en que lo puede usted estudiar personalmente,
a través de videollamada, en Zoom, en sus casas, en un restaurante, en un grupo de vida, con su familia o solamente en matrimonio. O sea, hay libertad para estudiar. El punto es que lo apliquemos. Ok, los miércoles seguimos con esta serie de estudios de Sabiduría para la Vida. Conéctese a Facebook, la página de la iglesia El Renuevo, 8 de la noche. Y este domingo 25, Dios mediante, tendremos bautismos en agua y también recibiremos hermanos que ya fueron bautizados, los recibiremos por experiencia. Entonces, este domingo a las 12 del día en El Renuevo les esperamos. Y a los miembros de la iglesia les hemos pedido, ya concluimos este mes de septiembre, todavía el próximo domingo, para que si usted quiere continuar como miembro activo, nos entregue su hoja o carta de renovación de membresía. Así es que le animamos para que lo haga y lo haga con gozo y con un compromiso renovado. Pues oramos, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra. Señor, qué bendición es aprender a temer tu nombre, a honrarte, a respetarte, a reverenciarte, Señor, a adorarte como tú lo mereces. Permítenos, Señor, crecer en esta característica a fin de que seamos edificados y nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. Bendícenos, por favor, Señor, que siempre estemos conscientes de tu presencia y tu presencia nos lleve a hacer tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.